Voy a hablar de ejemplos de filósofos en Estados Unidos y también de conceptos importantes dentro del mundo occidental o de la cultura occidental. Y muchos de los filósofos que voy a hablar dejaron huella en la filosofía americana o estadounidense más reciente. El neopragmatismo es una corriente filosófica contemporánea que retoma y revitaliza el pragmatismo clásico, pero incorporando elementos de otras tradiciones filosóficas como la analítica y la continental. Se caracteriza por un énfasis en la práctica, la contingencia del conocimiento y la importancia de la conversación y el acuerdo social para la verdad y el valor. El neopragmatismo al final es una corriente que hace recuperar casi las ideas del propio pragmatismo clásico, pero incorpora nuevos elementos de otras tradiciones filosóficas, entre ellas la analítica y la continental. Por cierto, la filosofía analítica es más cercana al ámbito anglosajón y la filosofía continental es más cercana al ámbito francés, germano-francés o francés-alemán, que es la que tiene mayor repercusión por todo el continente europeo, incluida España. Estamos más cercanos a esa filosofía continental. Pero esto no quiere decir que haya filósofos continentales que tengan relación con el ámbito analítico en el resto de Europa y que haya filósofos en la cultura anglosajona, que es Gran Bretaña, bueno, todo lo que es Reino Unido en sí, bueno, Gran Bretaña, Escocia, Irlanda del Norte, Gales, Irlanda del Sur, la independiente, todo lo que es el ámbito de Norteamérica, que sería Estados Unidos y Canadá, y también sin olvidar a los dos estados dentro de la cultura anglosajona muy importantes dentro del mundo occidental, como es Australia y Nueva Zelanda, que también pertenecen a esa filosofía analítica o ese pensamiento analítico. Esto no quiere decir que en el ámbito del pensamiento anglosajón sea todo analítico. Hay filósofos que han sido idealistas, tanto en Estados Unidos como en la cultura británica. Y como he dicho yo, en el ámbito continental es más idealista, es el idealismo lo que se utiliza mucho en la filosofía continental, que es la del resto de Europa, incluida España también, pues esa cercanía con Francia que tenemos. Y a partir de ahí, comentar que no toda la filosofía continental tiene que ser idealista. Hay filósofos que están dentro de la filosofía continental que son más analíticos o empiristas. Todo no es todo fijo, fijo, ni es blanco ni negro, no. Hay variedad. Esto lo digo yo siendo historiador. Y se caracteriza por un énfasis en la práctica, la contingencia del conocimiento y la importancia de la conversación y el acuerdo social para la verdad y el valor. ¿Qué es lo que hace el neopragmatismo? Aparte, es una de las corrientes filosóficas más importantes que incorpora casi elementos del pasado con el objetivo de las tradiciones de la filosofía analítica y continental. Su objetivo es el énfasis en la práctica, la contingencia del conocimiento. Es decir, dar mayor importancia a la práctica, a tener conocimiento, a la conversación, al acuerdo social para la verdad y el valor, con el objetivo de al final buscar siempre que es el pragmatismo. El pragmatismo lo que intenta es llevar a cabo una teoría y que esa práctica se pueda validar, que se unan y que ambas, tanto teoría como práctica, puedan dar lugar a una idea que sea correcta. No me refiero a que puede quedar, a lo mejor como pasa con la filosofía, con la historia, con otros ámbitos, que la idea es fenomenal, es perfecta, es acorde, pero a lo mejor luego la práctica no es lo acorde con esa teoría. El pragmatismo busca ambas, que tener una buena teoría y una buena práctica, con el objetivo de que esas dos, tanto práctica como idea, puedan unirse y llevar a cabo una estructura más o menos acorde a lo que sería la verdad y el valor en torno a ese pensamiento. De ahí que el pragmatismo lo que intente buscar es al final la verdad no es la verdad absoluta que se habla en la filosofía, ¿no? El pragmatismo lo que intenta buscar es la verdad con la teoría, con el objetivo de compaginar ambas y que se lleve a cabo una idea y tenga un valor correcto. El populismo, en su definición más simple, es una ideología o estrategia política que busca atraerse el apoyo de las clases populares, a menudo mediante la apelación a sus sentimientos y resentimientos contra las élites o las estructuras de poder existentes. Se caracteriza por la polarización de la sociedad, presentando un conflicto entre el pueblo y las élites, y por la figura de un líder carismático que se presenta como el único capaz de representar los intereses del pueblo. ¿Qué es el populismo en sí? Como algo, en definición, lo más sencilla, simple, que sea entendible. Es una ideología, estrategia política que busca atraerse el apoyo de las clases populares. Es que alguien se atraiga de las ideas con el objetivo de yo soy el que va en contra de esta gente que pone trabas,
todos los sentimientos, todos los resentimientos, es decir, es ir en contra de las élites o las estructuras de poder que existen, con el objetivo de que se presente un conflicto o se produzca un conflicto entre el propio pueblo, que sería las clases populares, y las élites. Y que haya una figura carismática, que sea un líder, que diga, yo soy el que ven el Salvador en sí, con el objetivo de representar al final esos ideales o esos intereses del propio pueblo o de toda la población. Que esto además recuerda mucho a mí, me recuerda mucho a la religión, al comunismo, a ideologías de dictaduras de derechas, como el fascismo también, que lo que intentaron hacer pues es atraer a todas las masas con el objetivo de que la situación, pues haya un líder carismático que diga, yo soy el salvador de esta sociedad, por ejemplo, puede ser de España o de otro país europeo, me da igual, con el objetivo de que yo soy aquí el líder que puede acabar con todos estos problemas que surgen en cualquier estado. Esto recuerda mucho a la religión con Cristo, al comunismo, a Alemania, a Italia, a España, bueno, pues eso del nacionalsocialismo, el fascismo y todas las cosas, el comunismo igual, con el objetivo de poner a una figura, a una figura que sea la que arregle todos los problemas después de los problemas a lo mejor anteriormente. Ahora, el problema es que lo que hacen al final los propios líderes carismáticos es llevar a cabo una estructura solo de poder en la cual se fijan en su propia persona y el resto del pueblo puede acabar en hambrunas o en problemas incluso económicos y sociales. Dos filósofos importantes dentro de la cultura estadounidense de los siglos XIX y XX, como fueron Chauncey Wright y Clarence Irving Lewis. Chauncey Wright fue filósofo y matemático estadounidense, uno de los primeros defensores del darwinismo y una influencia importante en los filósofos pragmáticos estadounidenses, entre los que destacaron dos figuras importantes dentro del pragmatismo, que fue un pensamiento importante en Estados Unidos. Fueron Charles Sanders Peirce y William James. William James, que aparte de ser filósofo o que fue filósofo, también fue psicólogo. Su hermano Henry James se dedicó al ámbito de la literatura, como escritor, dramaturgo y además ambos, los hermanos James, tanto William como Henry, dejaron huella, es decir, William James como Henry James dejaron huella en el ámbito de las ciencias sociales muy importantes en Estados Unidos y también en la cultura anglosajona. Y la obra de Chauncey Wright es Philosophical Discussions, que fue una obra pues, importante del propio filósofo y matemático estadounidense. Clarence Irving Lewis fue filósofo y catedrático estadounidense, fundador del pragmatismo conceptual. Primero destacó como lógico, luego se decantó por la epistemología y durante los últimos 20 años de su vida escribió bastante sobre ética. Y la obra es Symbolic Logic de 1900. Para resumir la vida de C. I. Lewis, que es como se le conoció, o Clarence Irving Lewis, es que fue filósofo y docente, pero que primero fue el fundador del pragmatismo conceptual y a partir de ahí se dedicó primero a ser a la lógica, estaba como lógico. Luego se decantó por la epistemología y por último ya y durante los últimos años de su vida, los 20 últimos años, se dedicó ya a escribir sobre ética. Y el pensamiento de Clarence Alvin Lewis se caracteriza por la defensa de la implicación estricta en lógica, su concepción del conocimiento como algo falsable y su visión de la ética ligada a la valoración de experiencias. Un hombre que hablaba en torno a la defensa de la implicación estricta en lógica, su concepción del conocimiento como algo falsable y su visión de la ética ligada a la evaluación de experiencias. Todo lo que te habla al final es lo que lleva a cabo. Su pensamiento está relacionado o dentro del ámbito de la lógica. De ahí que su concepción del pensamiento como algo falsable y su visión de la ética ligada a la evaluación de experiencias. Si habló ya de la epistemología, que todo es, pero para él toda la base es la lógica, la epistemología y prácticamente el comportamiento humano en torno a las experiencias que hemos tenido cada cual. Porque cada persona tenemos diferentes experiencias y todo eso nos va afectando o no nos va afectando, eso depende. Hay algunas estructuras que hablan en el ámbito de la ética, de la psicología y de la psiquiatría, sobre todo tres ámbitos, y más la psicología y la psiquiatría, que son los especialistas que se encargan de ayudar con herramientas a los propios pacientes con el objetivo de que puedan tener una vida lo más feliz posible y que puedan incluso tener buenas relaciones también. Pero claro, la situación a veces puede ser complicada y muy compleja por cada persona. Pero esto no quiere decir que lo que te hable Clarence Irving Lewis, que él se centra sobre todo en el ámbito de la lógica, de que su concepción del conocimiento como algo pasable, dice que cree que el conocimiento es algo que no es correcto, es falso, y luego, claro, te habla incluso de que toda la ética está valorada a través de cómo nos hemos comportado y de nuestras experiencias
que hemos tenido pues, a lo largo de nuestra vida. Dos filósofos importantes en los siglos XX y XXI como fueron Richard Rorty y Hilary Putnam. Richard Rorty fue filósofo estadounidense y la obra es La filosofía y el espejo de la naturaleza de 1979. En torno a su pensamiento se centra en el pragmatismo, que es la recuperación casi de las ideas pragmáticas clásicas con la filosofía o las corrientes filosóficas analítica y continental. En la contingencia también, el ironismo liberal, desafiando las nociones tradicionales de verdad y conocimiento, aboga por una filosofía que acepte las contingencias del mundo y del lenguaje, alejándose de la búsqueda de esencias y verdades universales. Propone una cultura posfilosófica donde la conversación, la ironía y la solidaridad pues, son fundamentales para el progreso social y político. Su objetivo al final es centrarse en el neopragmatismo, en la contingencia, el ironismo liberal, desafiando al final todas las nociones tradicionales de la propia verdad y conocimiento. Para él, la filosofía lo que habla es que hay que aceptar las contingencias del mundo del lenguaje. ¿Por qué? Porque hay que alejarlas incluso de la búsqueda de esencias y verdades universales, con el objetivo de que no es toda la filosofía una verdad absoluta ni universal. El pragmatismo, ¿qué es lo que te habla? Y como lo he explicado yo, si el neopragmatismo lo que te habla es de coger las estructuras del pragmatismo clásico con el objetivo del pragmatismo de llevar a cabo una estructura filosófica de que hay que tener una teoría y una práctica con el objetivo de ambas que sean la base de tu propio conocimiento y no tener solo una teoría, porque a lo mejor la teoría es muy bonita y la práctica no se puede, o a lo mejor la teoría no es tan buena y la práctica es perfecta, pero no se une. Entonces lo que buscan los filósofos, o sobre todo los pensadores y los intelectuales dentro del pragmatismo, es que no existe una verdad absoluta en nada, ni en nada, ni en la vida, ni en nada, ni en nadie. Primeramente lo voy a decir así, porque el objetivo al final de lo que habla el propio Rorty o Richard Rorty es que hay una filosofía en torno a la conversación, la ironía y la solidaridad como fundamentos principales dentro de la filosofía casi actual. ¿Para qué? Para que la sociedad tenga un gran progreso y para que la política también tenga una manera de verlo, de como que no es todo el individualismo, el yoísmo que se habla mucho, porque el objetivo al final de lo que hablan es que Richard Rorty su objetivo es que todo esté aceptado con que no hay una verdad, ni hay que buscar esencias, ni verdades universales, ni ideas, ni nada, no hay que buscar algo para que esto quede fenomenal y sea bonito, no. En el ámbito de la filosofía lo que yo diría es que la manera del neopragmatismo es casi recuperar las ideas pragmáticas, que serían teoría más práctica y tener una idea completa con el objetivo de comprender lo que es una verdad, pero no una verdad absoluta, sino una verdad sea casi propia. Esto quiere decir que la manera de entender el mundo no hace falta que sea con una verdad universal, ni a través de esencia, sino que hay que buscarla y que hay que ser pragmático y tener una serie de formas de pensamiento con el objetivo de que ese pragmatismo sea lo más correcto posible. ¿Verdad que a veces falla? Eso está claro. Hilary Putnam fue filósofo, matemático e informático teórico estadounidense. Hizo aportes interesantes en la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia y el pragmatismo. Una de las obras es Razón, Verdad e Historia de 1961 y se caracteriza en torno a su pensamiento por una evolución desde el realismo metafísico hasta el realismo interno y finalmente una visión que incorpora elementos del pragmatismo. Fue conocido por sus contribuciones a la filosofía de la mente, donde defendió el funcionalismo y la filosofía del lenguaje, con su trabajo sobre la referencia y el significado. Todo lo que te habla al final Hilary Putnam es una manera de entender lo que es al final su propio pensamiento, de ese realismo metafísico hacia un realismo interno y por último ya escoger las ideas del pragmatismo, con el objetivo de que para él lo más importante contribuyó a la filosofía de la mente, que es, al final son todos los procesos mentales que tenemos cada uno y que al final es como casi la psicología o la psiquiatría, con el objetivo de intentar llevar a cabo herramientas, pero que sean lo más acordes a cada persona, porque cada persona tenemos una forma de pensar muy diferente en torno a esa estructura. Y como él fue un defensor del funcionalismo y también de la filosofía del lenguaje, que es comprender el lenguaje, porque todo lo que pensamos pueden ser ideas, pero a lo mejor todas esas ideas no pueden ser las más correctas. Con su trabajo sobre la referencia y el significado. Claro, porque la filosofía de la mente es todos los trastornos que tenemos. Es que podemos tener tantos trastornos cada persona que a lo mejor si no se aplican correctamente
no se llega a una conclusión pragmática. Y en la filosofía del lenguaje es lo mismo. Si tú tienes muchas, muchas, muchas ideas, puedes hablar, 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 hablar mucho, pero a lo mejor explicarlo y a lo mejor nadie se entera o no es comprensible para la mayoría de la población. Cuando lo que digo yo, dentro del ámbito que recuerda mucho al final este pragmatismo, ese pensamiento psicológico, psiquiátrico. Todos somos diferentes. Y la diferencia es lo que une a cada persona y al final. Pero esto sucede en el ámbito de las relaciones sociales, el ámbito de las relaciones laborales, da igual cómo se pueda entender. Incluso si ya es en el ámbito del amor, es lo mismo. La persona tiene su propio pensamiento en torno a una estructura eh, por sus sentimientos. O que cada persona tiene emociones y cada uno tenemos nuestras emociones y las expresamos de una manera y de otra. Hay veces que nos cuesta más, nos cuesta menos, pero debemos siempre cuando alguien expresa emociones, es a lo mejor darlas y hablarlas, eso hay que decirlo. De ahí que el pragmatismo, la filosofía del lenguaje, es decir, todos son ideas, todos tenemos muchas ideas. Eso está claro en el mundo, pues de ahí que seamos seres o animales racionales, que tengamos razón. Algunos la tenemos mejor desarrollada, otros menos, pero eso da es independiente. Y que en torno a lo que ya habla de las emociones y sentimientos, es cuando una persona expresa sentimientos, hay que ayudarla, hay que decirle, hay que también hablar con ella. Me da lo mismo en el ámbito del mundo de lo social, cultural, político, aunque bueno, solo político ya sería un poquito más aparte. Eso da un poco la política, la voy a dejar un poco de lado. Yo más me centraría más en las emociones y los sentimientos de cada persona. Si alguien tiene emociones y lo quiere expresar y eso pues normalmente hay que decirlo y nunca bueno, guardárselo porque me refiero más en el amor y en otras cosas, sentimientos. Lo otro ya es un pelín más complicado, pero bueno, que también se podría. Pero los sentimientos y las emociones de una persona, si expresa y hay que ayudarla, siempre hay que tender la mano a cualquier persona con el objetivo de intentar ayudarla y darle el apoyo que necesite y las estructuras que necesite, las herramientas que necesite, y toda la forma de pensar. Me he puesto un poco más o menos en el ámbito este de psicología o sentimental, pero lo dejo así más o menos como que cada persona tenemos nuestras propias emociones y sentimientos y que debemos de compartirlos también y si hay que apoyarse en otra persona es lo más importante y además lo más positivo siempre. Filósofos importantes dentro de la filosofía más reciente y de la cultura anglosajona, como fueron Donald Davidson y Saul Cripe. Donald Davidson fue filósofo estadounidense de orientación analítica, fue conocido por su carismática personalidad, así como por la profundidad y dificultad de su pensamiento. Una de las obras de Donald Davidson es Ensayo sobre acciones y sucesos de 1980. Hablar de Donald Davidson fue uno de los filósofos que se acercó a esa orientación analítica. Diría yo más al pensamiento analítico, que era lo más cercano a la cultura anglosajona. La filosofía anglosajona, pues, todo lo que es Reino Unido en sí, e Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia tienen esa orientación analítica. Eso no quiere decir que haya filósofos idealistas en la cultura anglosajona. Como que la filosofía continental es más idealista, está con mayor importancia en todo el resto del viejo continente, incluida España, pero eso no quiere decir que en España y en el resto de Europa, quitando la cultura anglosajona, haya filósofos que sean analíticos dentro de la propia filosofía continental. Bueno, pues en torno a Donald Davidson, he dicho que tuvo una orientación, un pensamiento analítico, un gran carisma en su personalidad, una profundidad y dificultad en torno a su pensamiento, porque su pensamiento era muy difícil, muy profundo. Y mira que ha habido a lo largo de la historia de la filosofía, y lo comento yo siendo historiador, filósofos como Kant, que han sido hasta complejos en su pensamiento, muy densos, pero que luego si lo entiendes, pues Kant es un filósofo ilustrado que recoge las ideas cartesianas dentro del racionalismo de Descartes o incluso el empirismo de Locke y Hume, y es como casi esa unión entre el racionalismo y el empirismo de dos corrientes filosóficas que surgieron en el siglo XVI y XVIII en Europa, en la Edad Moderna. A partir de ahí, ha habido grandes filósofos que han sido complejos de entender,
pero que luego han sido muy, complejos, densos, pero que si comprendías la idea principal, sacabas la idea principal del propio filósofo que habla. A partir de ahí hay gente que es muy densa, pero que se explica muy bien y que lo hace muy bien, pero hay otra gente que es muy densa, se pone nerviosa y a lo mejor ya su explicación ya no lo entiende la gente. A partir de ahí, Donald Davidson se centra en la interrelación entre el lenguaje, mente y acción, con un enfoque especial en la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Argumenta que no puede haber pensamiento sin lenguaje, ya que los pensamientos se atribuyen y se poseen a través del lenguaje. Además, su trabajo explora temas como la verdad, la justificación, la racionalidad, la interpretación, influyendo en la filosofía de la mente, la acción y el lenguaje. En torno a la idea principal de Donald Davidson es que se centra en la interrelación entre lenguaje, mente y acción. El ser humano tiene lenguaje, o sea, hay una interrelación entre las tres conceptos. El lenguaje por un lado, la mente, que son las ideas, y la acción, que sería lo que escribimos o cómo actuamos. Pero él lo que se centra más es en el lenguaje y en el pensamiento de cada persona. Primero, porque nunca vamos a ver, y esto hay que decirlo, pensamientos sin lenguaje. Porque si decimos, porque ya que los pensamientos se atribuyen y se poseen a través del lenguaje. Vale, lo comento yo. Hay a veces que decimos algunas tonterías las personas y no sabemos cómo remediarlo. O que ese lenguaje a lo mejor que has hablado no es el acorde a lo que se está pidiendo. Entonces, la manera de entender es que sí, que todos tenemos pensamiento, pero el problema es cómo podemos aplicar ese pensamiento. O ideas tenemos todos. Todos podemos aplicar ideas, ideas tenemos en la mente, porque para eso somos seres racionales. Pero el problema es luego aplicarla a la práctica, que es al final otra vez el pragmatismo de lo mismo que existe. Una idea puede ser muy bonita, una teoría puede ser muy bonita, pero a lo mejor luego a la aplicación práctica es muy complicada. Lo que estoy hablando yo mucho del pragmatismo estadounidense. ¿Qué quiere decir? Que al final lo que explora el propio Donald Davidson es que son los temas que él habla es de la verdad, de la justificación y la racionalidad. Y la interpretación, siempre influyendo en la filosofía de la mente, la acción y el lenguaje. Todo el mundo tenemos pensamiento, lenguaje, hablamos, pero el problema es que hay ideas que pueden ser que no se apliquen prácticamente o que prácticas que sean muy buenas, pero que no se lleguen a las ideas. Entonces, lo que habla el pragmatismo es así, o el neopragmatismo es aplicar ideas primero y luego unirlas con la práctica y que haya una idea en su conjunto. Es lo que sería el pragmatismo y el neopragmatismo. Saul Cribb fue filósofo, lógico y profesor estadounidense. Realizó importantes y originales contribuciones en diversos campos relacionados como fueron la lógica, la metafísica y la filosofía del lenguaje. Una de las obras es El nombrar y la necesidad de 1980. Otro hombre, como fue otro intelectual, Saul Cribb, como Donald Davidson y varios que he explicado anteriormente, que dejaron huella al final en el propio neopragmatismo, en la idea de que todo está relacionado con la lógica, la metafísica, la filosofía del lenguaje, con la manera de entender de que siempre todas las personas tenemos ideas. El problema es que esas ideas pueden ser bien recibidas en la práctica, pero a lo mejor luego en la práctica no quedan bien. O son muy buenas ideas prácticas, pero las ideas teóricas son muy complejas. Siempre el pragmatismo lo que busca es esa unión entre teoría y práctica, con el objetivo de tener una propia idea y un conocimiento más acorde o lo más posible que sea entendible por parte de la población. El pragmatismo conceptual es una corriente filosófica que se centra en la utilidad y las consecuencias prácticas de las ideas y conceptos. En lugar de buscar verdades absolutas, el pragmatismo conceptual evalúa la validez de una idea por su eficacia en la resolución de problemas y su capacidad para generar resultados positivos en la realidad. En esencia, una idea es considerada verdadera si funciona y es útil en la práctica. Lo que he dicho, que es el pragmatismo conceptual, el objetivo al final de o del pensamiento pragmático es que tanto idea, teoría como práctica sean útiles y que no hay verdades absolutas, que hay una verdad que se pueda compaginar en la teoría y en la práctica, con el objetivo de que esa idea unida entre la teoría y la práctica pueda ser lo más correcta posible para entender y que pueda dar solución a ciertos problemas. Si es una teoría muy buena, pero una práctica mala, es imposible dar soluciones a los problemas. Si es una teoría
que no es buena y una práctica positiva, tampoco vas a dar porque hay algo que hay cojea. Ahí hay un problema, figurativamente lo he dicho yo, que cojea porque hay algo que no. Entonces, lo que necesitamos es una teoría y una práctica, como habla el pragmatismo, para dar soluciones a evitar que esos problemas vuelvan a resurgir. El problema es que es muy complicado la situación, porque siempre la teoría es tan bonita y la práctica a lo mejor es compleja. Todo esto sucede en el ámbito casi de la vida personal y de la vida casi individual de cada persona. A veces nosotros queremos a alguien o nos gusta a alguien o queremos a esa persona, pero el problema es que ya no sabemos ya ni qué decir entonces en las ideas. Y esto ya sería casi ya el pragmatismo en sí. Lo que pasa es que el pragmatismo es más en el ámbito filosófico. Yo le voy a hablar en el ámbito de los sentimientos y las emociones, porque he hablado además de ello. Cuando nosotros tenemos o queremos apoyar a alguien, siempre que en torno a las emociones hay que darle ayuda siempre, siempre todo el mundo que le apoye. Y incluso si ella lo pasa mal, cualquier persona es siempre apoyarle y ver su punto de vista diferente. Porque el problema es que al final el ser humano nos gusta discutir y como no tenemos la visión que es nuestra propia visión, y lo vuelvo a repetir porque cada persona es subjetiva en el pensamiento. Todo el mundo decimos, no, sí que somos los más objetivos posibles. No. Y esto hay que decirlo. ¿Lo intentamos? Sí, hay mucha gente que lo intenta en eso. Y ahí me refiero ya a gente maravillosa, hay muy poco, es un porcentaje muy pequeño en este mundo. Pero bueno, ese porcentaje es lo que al final libra un poco a que mucha gente confíe en muchas personas. Vale, hablando del pragmatismo, si tú lo aplicas al ámbito de tu vida casi laboral individual, que serían los sentimientos, las emociones, las estructuras al final en torno cuando tienes una relación, por ejemplo, de pareja, no siempre, y esto lo digo yo, cuando tú estás con alguien, siempre tienes que cuidar a la persona. Como no cuides a la persona, la situación se vuelve imposible, insoportable y ya no hay ya estructura ya casi sentimental por cada persona. De ahí que cuando estemos o queramos a alguien, tener una serie de bases e ideas con el objetivo de la convivencia y respetar a la otra persona. Si tiene otra visión diferente, tú puedes pensar de una manera, ella de otra, ya sea en relación de pareja, en amistades, da igual. Pero el problema es que al final el ser humano como somos tenemos una estructura casi de yo, del yoísmo. Entonces, o nos quitamos esa individualidad, que es lo que nos sucede, porque el 99% de la población es yoísta, es yo por encima de todo. Y a mí lo demás me da irrelevancia. Entonces, al final, esa irrelevancia es lo que hace y provoca que la gente a la que quieres y quieres cuidar, a lo mejor un día se canse, o que luego vuelva, o que se quede en medio. Bueno, un poquito sería casi, a lo mejor puede ser más complejo o complicado de entender. Para hablar de lo que sería la estructura en torno al pragmatismo, es hablar de conceptos de teoría y práctica con el objetivo de aplicar una serie de ideas para dar soluciones a los problemas reales de cada problema específico o idea. Porque si, lo que he explicado, si la situación de ideas son muy buenas o las prácticas negativas y la práctica positiva y las ideas negativas, es imposible llevar a cabo una idea correcta y un pensamiento lo más correcto posible en torno a una práctica que se quiera llevar para evitar que esos problemas se vuelvan a reproducir. Y yo he hablado mucho del sentimentalismo o de ciertas cosas por estructuras, de que cuando, por ejemplo, queramos a una persona y podemos tener diferentes puntos de vista, es cuidarla siempre. Como no la cuidemos, nos vamos a acordar todo el tiempo, ya sean en amistades, en relación de pareja, nos vamos a acordar. Eso no quiere decir que yo a lo que me refiero es al 1%, porque el 99% es imposible ya de reconsiderar ya relaciones. Porque como somos de una manera las personas, no podemos tener ese pensamiento. Y hay una manera de entender. Yo lo que digo es solo al 1%. Hay gente que es maravillosa y que se puede incluso confiar en ella, pero ahí el 99% es muy complicada, así que es muy compleja. Entonces es mejor solo quedarnos con ese porcentaje mínimo y el resto un poco, pues se puede evadir o se puede incluso tener un poco una estructura más suave. Para más o menos explicarlo.
es el instrumentalismo. Es una corriente filosófica que considera que las teorías científicas no deben de ser evaluadas por su verdad o falsedad, sino por su utilidad o eficacia para explicar fenómenos predecibles y predecir resultados. Esto lo vuelvo a repetir. En otras palabras, las teorías son vistas como herramientas o instrumentos que nos ayudan a interactuar con el mundo más que como representaciones precisas de la realidad. El instrumentalismo es una facción dentro del pragmatismo. ¿Qué es lo que busca el pragmatismo? Buscar una verdad que no sea absoluta, sino una verdad que sea consecuente con esa realidad que tiene pues una serie de problemas. El objetivo al final es que la filosofía siempre se ha dicho que hay una verdad absoluta y que la verdad absoluta es de cada uno. No, es que la verdad absoluta no es una verdad que diga, por ejemplo, Platón, el mundo de las ideas, el mundo de los sentidos, el mundo ininteligible, el mundo sensible, o el ámbito científico aristotélico, o de Agustín de Hipona, o de Tomás de Aquino, o luego, por ejemplo, el racionalismo con Descartes, Spinoza, que fueron los más importantes. Descartes y Spinoza fueron los dos filósofos más importantes del racionalismo. O, por ejemplo, el Locke Hume del empirismo conjunto con Berkeley. Y esto no quiere decir que lo que te hable es al final, porque claro, nosotros podemos tener una teoría muy bonita, pero luego aplicarla a la práctica se complica, entonces ya no queda bien. O podemos tener una práctica perfecta, muy perfecta así, y en la teoría a lo mejor no la incorpora bien porque no queda bien. Entonces, el pragmatismo, el instrumentalismo, otras corrientes dentro de lo que quieren hablar, el pragmatismo es que quieren tener a cabo una manera de entender de que toda idea pues viene del razonamiento, eso está claro. Cuando nosotros razonamos, porque nosotros siempre tenemos pensamientos, que luego sean los correctos o no, puede, por ejemplo, aplicarse a algo más sencillo. Cuando se han escrito obras, eso es porque tenemos ideas y hay que romper y romper ideas y romper hojas para convertirse, por ejemplo, en un intelectual. Eso no quiere decir que en el mundo actual sea más ni menos sencillo. Hoy en día es mucho más sencillo porque hay mucha mayor información para buscar e incluso inventarse cualquier tipo de cuento, historia ficticia para tener publicaciones. Me refiero yo en el ámbito de lo que hacen los escritores y los periodistas, incluso en otras facetas. Ahora, lo vuelvo a repetir, podemos tener muchas ideas, pero a lo mejor la aplicamos en un cuento y quedan más. O podemos ser que la práctica la tengamos fenomenal, pero las ideas no tengamos ideas y sea muy complicado. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres escribir o quieres llevar a cabo una serie de estructuras, como pasa con el instrumentalismo, con otras formas de entender que es el pragmatismo, es que si tú intentas comprender lo que sería la manera de comprender la estructura pragmática en torno a la concepción que se tiene dentro de la filosofía, lo más sencillo sería tener unas teorías, que sean unas ideas, luego aplicarlas con la razón, lo que te viene, y llevar a cabo pues, ideas y explicaciones que puedan ser lo más sencillas para el resto de la gente, de la población. Yo lo vuelvo a repetir y ahora voy a hablar mucho de los sentimientos. Y luego, yo creo que ya estoy un poco hablando mucho de este, pero bueno, tiene esa relación. La manera de entender los sentimientos y las emociones es algo muy parecido a la filosofía, dicen, y explicando además que el entendimiento en torno a la filosofía, de ahí de la psicología y la psiquiatría, se pueden llevar a cabo conversaciones con especialistas. Pero más en la filosofía, porque la filosofía a lo mejor lo que te deja es un fundamentalismo en torno a la vida. La filosofía al final es comprender lo que es, qué somos, a qué venimos, por qué estamos aquí, cuáles son nuestros propósitos como seres humanos y al final como animales con razón con respecto al resto de flora y fauna, por ejemplo. Eso sería la filosofía. Y luego la psicología y la psiquiatría está relacionada con el mundo de los sentimientos. Cuando uno quiere entender qué es el instrumentalismo, pero aplicarlo a la filosofía, sería incluso hasta muy complejo aplicarlo a la vida real, porque es muy difícil. Tú no puedes aplicar a veces los conceptos filosóficos, psicológicos o psiquiátricos a una persona. En la vida casi literalmente, ni en la historia ni en el arte en sí. Nada, no se puede ni en la sociología, ni en la ética, ni en otras maneras de entender lo que sería la forma de cada uno. Yo voy a explicar esto y a lo mejor para entenderlo un poco más en lo más breve posible. Para tener a una persona en el ámbito de los sentimientos que sea más sensible o menos sensible, eso, porque cada persona tenemos una manera. Cuando una persona es más sensible, a lo mejor, y estás con ella, o ya sea por amistad o por
relación de pareja, debemos de cuidarla. Hay a veces que las personas no nos damos cuenta y no sabemos ni lo que decimos. Y yo creo que incluso dañamos psicológicamente a la persona cuando decimos, queremos a esa persona, pero no sabemos cómo decirlo y se nos da una razón, una estructura, una discusión. Cuando tienes una manera de entender lo que es la vida en el ámbito de la historia y comprender, yo por ejemplo, lo que he hablado en los últimos vídeos, es que sentimientos y emociones es algo que es de cada persona y que debemos siempre de respetar. Para mí nunca hay que tener una manera de imponer nada. Cada cual tiene su propia manera de ser y su propio pensamiento. Y que nunca debemos de ser eh, muy llevar a cabo una estructura siempre de decir esto hay que hacerlo, no. Hay que respetar a cada uno. Y con ello ya finalizo, comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.